decíamos, embajador en Naciones Unidas de Venezuela mucho tiempo, en varias embajadas. ¿Qué embajadas estuvo usted, embajador? ¿Qué más? ¿Representando en qué embajadas? Bueno, yo tuve la suerte de estar en embajadas como la de París, estuve en Bruselas, en una representación en el momento en que Venezuela presidía el Parlamento Mundial con Caldera y el Parlamento Latinoamericano con Humberto Cheli, uno de COPEI, el otro de Acción Democrática. El Parlamento andino y latinoamericano me designó como representante ante el Parlamento Europeo, con autorización de la Cancillería en la época de Aristides Calvani. También estuve en Bogotá, estuve en Rumanía, el primer gobierno democrático post caída del muro de Berlín, en Israel como embajador en una época extraordinariamente constructiva, que es la firma de los acuerdos de paz. Yo visité en aquel momento, cuando Shimon Peres y Yitzhak Rabin tenían relaciones con Yasser Arafat, visité varias veces a Yasser Arafat en Gaza. En aquel momento estaba en Gaza, no se había trasladado a Ramallah. Y con un reconocimiento de las autoridades de Israel, porque era el momento que recibieron el Premio Nobel de la Paz, la firma de los acuerdos de Camp David. Hoy en día la situación es muy distinta. Yo cuando visitaba la Cancillería israelí, también visitaba Orient House, a Hannah Shrawi. Es decir, era un momento de mucha esperanza y Venezuela siempre jugó un papel muy constructivo, porque como país miembro de la OPEP teníamos relaciones estupendas con el mundo árabe, pero también con una comunidad judía importante, muy buenas relaciones con Israel, desde el nacimiento del Estado judío. Creo que Andrés Eloy Blanco es uno de los personajes que jugó muy importante en esto. Sin lugar a duda, Andrés Eloy Blanco y la diplomacia cuando se crea, se aprueba la resolución de partición, Venezuela vota a favor de la partición. Posteriormente también es el gobierno venezolano el que aprueba en el 48 la declaración de independencia de Israel. Y diría que inclusive durante la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hubo una relación muy armónica, o sea, continuó una diplomacia de Estado que después del 23 de enero volvió de nuevo a reafirmarse. Relaciones con el mundo árabe y con Israel, siempre buscando constructivamente. Cuando Shimon Peres vino aquí como canciller, yo lo acompañé, era embajador en Israel, él remarcó qué importante veía él en Venezuela que judíos y árabes musulmanes, árabes ortodoxos, árabes católicos, maronitas, fueran socios y estuvieran en el mismo club. Es decir, yo veo en algunos clubes del litoral la relación entre judíos y árabes. Eso es lo que yo quiero en Israel, igual que en Venezuela. Venezuela era una tierra de asilo para todos. Y lamentablemente, dentro de esas confrontaciones que se han venido dando, hemos perdido esa visión que Venezuela tuvo, no solamente en el siglo XXI, en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Todavía cuando venían desde la época del Imperio Otomano, de todo ese inmenso Imperio Otomano, decían los turcos. ¿Pero quiénes eran los turcos? Los turcos viajaban con pasaporte turco, pero eran judíos, maronitas, sirios, ortodoxos, católicos, es decir, ese crisol. Aquí hacían compañías conjuntas, muchas empresas eran de judíos y árabes. Así es. Y ese ejemplo que tiene Venezuela es extraordinario, y América Latina en general. Así es, y entonces, bueno, ese es un país de un mestizaje cultural, religioso extraordinario, una tierra, un continente de libertad, que fue la que atrajo de una manera tan extraordinaria no solamente a aquellos que venían del Imperio Otomano, que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, sino también de Europa, italianos, españoles, portugueses. Migración muy provechosa para el país. Muy provechoso para el país. Y después de latinoamericanos, cuando hubo también situaciones de crisis en otros países de América del Sur. De Chile vinieron muchos en la dictadura de Chile, chilena, de Argentina, de Uruguay, de Centroamérica, del Caribe. Ahora, la diplomacia está hecha para eso. El diplomático tiene que ser un hombre de conciliación, de negociación, y tú lo has vivido durante tantos años. De hecho, estamos jubilados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadores jubilados y considerados en la nómina. Pero hace falta tener a la juventud un nuevo enfoque. ¿Tú le recomiendas que en tus clases y en tus charlas a los muchachos, sobre todo en el espacio Ana Frank, que tienen un grupo de embajadores para la paz? Bueno, yo te señalé primero lo que tú señalas, la necesidad
de una diplomacia de Estado que hablábamos en el comienzo del programa, en donde el diplomático no solamente es diplomático ante el gobierno, sino ante el Estado. Eso significa su relación, por supuesto, fundamentalmente es el representante del jefe de Estado ante el jefe de Estado de otro país, ante el gobierno, pero también su representación ante una Asamblea Nacional. A veces una Asamblea Nacional es incondicional del gobierno, otras veces no, ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero también ante los empresarios, ante las universidades, ante los científicos, ante los partidos políticos de gobierno y de oposición. Es decir, la presencia además que le permite dialogar con sus propios ciudadanos, defender a los ciudadanos a través de las funciones consulares, ¿no? Hay cada vez más una presencia de venezolanos con doble nacionalidad y ese embajador tiene que tener relaciones con sus ciudadanos. De manera que es un... Ahora, ¿cómo llevar adelante la formación? No hay secretos, es el tiempo y la dedicación. A mí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para señalar cuánto me emociona cada vez que me invitan a los ejercicios, los modelos de Naciones Unidas, universidades, inclusive ahora lo están haciendo a nivel a veces de bachillerato. Y en espacios públicos y privados, porque también... En espacios públicos y privados. O el mismo espacio Ana Frank, con los programas de embajadores de la coexistencia, jóvenes, y uno ve ese deseo de la juventud venezolana de formarse. Porque cuando te invitan a estos modelos, tú te encuentras con muchachos de 18, 19, 20 años que han estudiado muy bien su materia. Lo que significa, bueno, se preparan hablando idiomas, estudiando el protocolo, estudiando los temas. Y ahora, lo que sí es muy importante es que eso no se puede improvisar. Tú eres un joven embajador de la coexistencia, pero tienes que aprender a ir subiendo, estudiando, formándote y aprendiendo. Entonces, eso que tú resaltas es tan importante. Tú no designas por decreto un embajador. Bueno, tú eras agricultor y ahora tú eres embajador. Es decir, el caso de Brasil, que tú decías, lo de Brasil es muy significativo. Claro. Y los países en general. O tú puedes tener, por supuesto, a veces necesitas un súper especialista en materia de informática o de repente un médico en temas médicos, pero hay un perfil que te obliga a profesionalizar todo el ámbito de relaciones. Y eso significa también ir formando. Uno de los hombres que yo admiro, que en paz descanse, el canciller Aristides Calvani, se dedicó fundamentalmente a formar jóvenes, a promover jóvenes, a crearlos dentro de ese ámbito para preparar jóvenes que entraban como tercer secretario, seguían como segundo secretario, primer secretario y posteriormente asumir funciones de mayor Algunos quedan todavía en el servicio exterior, como Roy Chatterton, que está en el servicio exterior, que fueron compañeros nuestros y se formaron en esa línea. Roy Chatterton entró precisamente, y tú lo ves en todas sus funciones. Hay que reconocer una foto de Aristides Calvani siempre presente. Bueno, Milos Alcalá, estamos llegando al final, me están exigiendo cortar por el tiempo, pero hay tiempo para hablar en otras ocasiones sobre estos temas del derecho internacional. Ya sabemos que contamos en las clases de la Academia Diplomática Euroamericana con tus experiencias y tu sabiduría. Y despedimos embajadas y embajadores, como siempre, los domingos a esta hora, invitándolos a un nuevo programa. En la otra oportunidad será con un embajador acreditado en Venezuela, de una embajada latinoamericana, porque tenemos que acercarnos al continente en la integración. Muy buenas noches y hasta un próximo encuentro.